Bienvenidos, bienvenidas al podcast Cuéntame tus verdades, un nuevo episodio en donde es un gran honor tener un gran invitado. Saben, como ya les he contado, me gusta inmensamente entrevistar a los magos por lo simple, por lo pragmático, por cómo ven la vida. Y para los que no me conocen, mi nombre es Alejandra Guerra Mendoza. Te ayudo a reconectar profundamente con tu alma y manifestar tu vida desde la verdad. Puedes saber un poco más de lo que realizo en www.alejandraguerram.com. En esta oportunidad tenemos a un invitado que ha pasado aparte por el programa de Alma Empresarial. Es un líder empresarial, pero aparte de líder empresarial, es padre, hombre, es un ser humano real. Que eso es lo principal, lo único que pedimos aquí, ser verdad y hablar desde la cotidianidad, ¿no? Para poder llegar a esas personas, a esas almas que aún no se atreven o no entienden lo que lo que está sucediendo en sus vidas y lo que están viviendo en este momento. Y muchas veces tampoco se atreven a dar el cambio porque dicen, no sé por dónde ir. Entonces, para que nos vean como personas reales, personas de aquí, normales, padres, madres, mujer, hombre, en una conversación y puedan entender cómo son estos procesos. Dani, yo te voy a hacer el micrófono para que te presentes un poco, principalmente. Bueno, a ver, no soy el mejor orador, pero bueno, me presento, ¿vale? Mi nombre es Daniel García, eh, tengo 44 años, eh, soy padre de dos hijos, dos maravillosas criaturas, Marg y Martina. Mi mujer es María Elena, muy ligada a todas las actividades que se siguen, que lleva Alejandra y que tenemos en todo este ecosistema tan virtuoso que hay aquí, ¿vale? Porque es un ecosistema virtuoso yo lo veo así, ¿eh? Creo que a lo largo del podcast lo iremos descubriendo principalmente porque yo vengo de las antípodas de todo esto, ¿eh? Yo soy un absoluto científico. Dediqué muchos años a estudiar ingeniería. De hecho, yo soy ingeniero mecánico. Y después de cierta edad me dio el gusanillo de seguir estudiando después ingeniero y soy máster en motores y doctor en propulsión. O sea que al final llevo muchos años dedicado a cosas muy científicas, ¿no? Y investigué muchos años y eso, ¿no? Y al final toda la parte holística te queda un poco lejos, ¿no? Y creo que eso ha sido lo cambiante y lo interesante estos de año y medio, 2 años, de que ha habido un camino interesante a rodar, ¿no? Y bueno, nada, gracias a Alejandra por la invitación. Y venimos un poco aquí a contar un poco este periplo, todo este camino desde una óptica, yo creo que un poco distinto. Yo creo que lo interesante o lo que puedo aportaros es que la, la, la visión o la dinámica o la perspectiva que tengo es bastante distinta a la que suele tener todo el mundo, porque, a ver, que están hablando de una persona absolutamente cuadriculada como mi camisa, y que salir de este cuadro, de estas condiciones de contorno, ha sido un camino interesante y que evidentemente no ha concluido, no concluirá hasta mientras uno esté respirando. Pero sí es verdad que esa luz en el túnel de ciertas cosas está allí, ya es visible. Y es interesante y eso es bueno, lo que venimos a contar por acá. Claro, claro que sí. Dijiste algo interesantísimo. Primero, porque siento que le vas a hablar a todos aquellos líderes empresariales o sea hombre, sea mujer, porque también hay mujeres que vienen del área empresarial que también son bastante cuadriculadas porque es la estructura que aprendieron dentro de la industria. Pero dices una mezcla, ingeniería, con luego toda la parte de motores, que obviamente eso es algo milimétrico que tiene que tener una estructura y de repente empieza el equipo de líderes desde el ser a decirte, Daniel, es que tienes que conectarte internamente contigo, tienes que a esa estructura colocarle
espiritualidad, conexión, conectarte contigo. ¿Cómo es ese choque al principio cuando te empezamos a contar toda esta parte? Bueno, a ver, yo creo que viene de una necesidad latente, ¿vale? Yo estuve muchos años he estado ligado a multinacionales, a empresas multinacionales del sector al que me dedico, de la automoción. Y multinacionales tienen todo muy definido, ¿no? A, B, C, D, este paso A, paso B, paso C. Además, traje multinacionales japonesas, o sea, son aún más metódicas, más cuadriculadas, ¿no? Donde no te puedes salir de la línea, ¿vale? Y si te sales, tiene que estar muy justificado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final la técnica es la técnica y la técnica eh, es muy interesante, es súper gratificante, a mí me encanta y por eso le dediqué tantos años, pero al final un motor, un cálculo, una estructura, un vehículo o tal, no tiene sentimiento, no tiene interacción, salvo la que está, para la que está definido, para la que está hecho, ¿no? Y la interacción que tiene la defines tú, no es propia, no es inteligente propia, ¿no? Por ahora. Hasta que la inteligencia artificial entre de cabeza y haga muchas cosas, yo no sé si lo voy a ver yo, o lo verán mis hijos, tal, que de paso ya trabajo en ello. De hecho, uno de mis trabajos es incorporar estas tecnologías incipientes en todo esto, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que una de las cosas, ese llamado a verlo de una perspectiva, a verlo de otra manera, básicamente es porque llevo unos años, ¿no? Primero en todas estas empresas, yo tenía una relación con el personal o con las personas de una forma muy cuadriculada, típico de estas empresas. Después de hace unos años para acá, yo cambié un poco de rol, ahora cambié un poco mi rol. En mi rol pasó a ser un rol un poco más menos colaborativo y pasar a un rol un poco más ejecutivo, un poco más de manejar personal, gestionar equipos, gestionar unidades de negocio, gestionar personas, ¿vale? Y al gestionar personas, pues tú gestionas a la persona, pero gestionas a la persona y todo el universo que hay en su cabeza. Cuando tú hablas con las personas, lo que es un problema para ti no es un problema para esa persona y lo que es un problema para esa persona no es un problema para ti, o sí lo es, no lo sabes. Al tú ser Correcto. responsable de una persona o de un grupo de personas, pues ahí empieza a rodar esa línea difusa, ¿no? De cuánto me involucro yo en el problema de uno o de otro, tal, ¿no? Y entonces, una de las primeras luchas que tienes es, oye, ¿qué tan frío tengo que ser, no? ¿Cuánto me tengo que involucrar? ¿Cuánto tengo que empatizar? ¿O cuánto no debo de empatizar? ¿O cuánto no debo de llevarme? ¿Cuánto de esa carga me tengo que llevar en mi cabeza? Claro. ¿No? Y eso, mira, yo he hecho cursos de project management, de gestión, de manejo empresarial, de bla, 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 una cantidad de tonterías que podría estar aquí una hora enumerándote cursos, cursillos y webinares, historias. Pero ninguno te dicen, tienes que empatizar con las personas cuando pase esto o pase lo otro, o cuando una persona no va de forma verdadera hacia ti, ¿no? Cuando va con una intención oculta, cuando quiere intentar beneficiarse mucho más de una situación de lo que debería. Son cosas las herramientas o las tablas o el curtirte te lo da la vida, te lo da el enfrentar esa situación, pero no existe un manual. Y como no existe un manual, las personas que somos tan metódicas nos descoloca. Y al final dice, oye, ¿de dónde saco yo las herramientas para manejar esto, no? Si yo tengo que contratar a una persona y ser escrupuloso contratando, eso cómo lo aprendo, ¿no? Pero está en el caso contrario, cuando tengo que prescindir de una persona en una actividad por la razón que sea, eh, ¿cómo se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Tengo que ser frío? ¿Tengo que ser cortante? ¿Tengo que ser tajante? ¿Tengo que ser empático? ¿O tengo que ir con eufemismos? ¿O tengo que ir con la verdad por delante? No lo sabes. No lo sabes. Y, Te y, encuentras al con... final, y al final eres humano. Y al final Claro. venía, fíjate como la misma vida te pone a danzar porque te coloca primero todo lo que es mecánico, todo lo que es técnico, todo, y después
Claro, es que estar con seres humanos, tú siendo un ser humano también, hay cosas que, claro, que empresarialmente tendrías que tratar de una manera en específico, pero el humano también existe ahí. Entonces, a Claro. veces llegan espejos que tú estás viviendo también esa situación y dices, pero ¿cómo yo voy a decir esto? ¿Cómo voy a hacer esto? Y me imagino que te habrá sucedido muchas veces. Sí, 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 tal cual. Y al final dice, ¿cómo, cómo lo manejo, no? Y al final no sabes, entonces te puedes encontrar una persona que se lo toma bien, o se lo toma mal, eh, o te equivocas también en el proceso, ¿eh? Te equivocas en lo bueno y en lo malo, te equivocas a lo mejor pensando que una persona es idónea para algo, y te das cuenta que no. Y a lo mejor ni siquiera es porque esa persona sea buena o sea mala. Aquí no estamos para juzgarlo. Yo no quiero hablar nunca en el punto de juzgar, pero a lo mejor no es la persona ideal, o, no es, o esa persona no pertenece a ese sitio, a ese punto, a esa organización o a ese grupo o lo que sea. Pero muchas veces, pues la vida te obliga a que te tengas que mover en un sentido o en otro y decir, mira, venga, para adentro, porque no tienes tiempo, porque los tiempos son muy exigentes, tal, ¿no? También te encuentras un poco esa parte, ¿no? Ahora saliendo, digamos que yendo un poco a aguas arriba todo esto, ¿no? Cuando te tienes tú que separar, ¿no? El personaje, separar tu persona, tu personalidad o tu forma de ser del personaje que proyectas. Entonces tienes que ir a hablar con un cliente y el cliente, bueno, tiene su forma de ser, tiene sus dinámicas, tiene su forma de valorar las cosas y no coincide con la tuya. Y entonces esto te exige más de tu persona y tienes que usar mucho ese eufemismo que, 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 que viene mucho del anglicismo de pensar fuera de la caja, ¿no? El think out of the box, ¿no? Tienes que pensar fuera de la caja, ¿no? Entonces siempre me causaba mucha risa porque cuando nos hacían las evaluaciones en estas empresas grandes de cuando ya ibas a un poco a pasar un puesto un poco más de management, te decía, ¿cómo? Entonces te valoraban, ¿no? Pensamiento crítico y cómo pensar fuera de la caja, ¿no? Y te ponían 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y tal. Eso no es fácil, no es fácil, es una cosa que tienes que ir abordándola y cada día aprendes y cada día te encuentras con que una persona que tiene más tablas que tú te cuenta 4 cosas más, ¿no? Y te dice, no, no, tío, que esto no va por aquí, va por acá. Y dices, "Ah, coño, es que eso esa es la forma de Claro, verlo, esa es la forma de hacerlo". Entonces al final, si lo vemos con visión crítica, y una de las cosas que me quedó a mí de mi época de actividad científica, es que una de las primeras cosas que más he desarrollado, que más te piden desarrollar, es la visión crítica. Y tuve en su momento esa visión crítica diciendo, yo las herramientas que tengo no soy capaz de manejar este tipo de situaciones, tengo que pensarlo de una forma distinta, porque ya me estaba afectando a mí a nivel personal, ¿no? Entonces empiezas a pasar por diferentes etapas, ¿no? Tienes una etapa de incredulidad primero, ¿no? Es decir, no, no me creo que pase esto, yo no me creo que este me quiera hacer esto, o yo no me creo que esto vaya por aquí, yo no me creo que vaya por aquí, ¿no? Después pasas después de esa etapa de incredulidad, pasas a una etapa de cuestionarte. Ya no cuestionas a las otras cosas, no cuestionas, te cuestionas tú. Cuando empiezas a cuestionarte tú, entonces no empieza a ver, empieza el claro. problema, porque, Y justamente te iba a preguntar, ¿sentiste frustración en ese momento? claro, sí, sí, mucha. ¿Y sentiste que te desconectaste de ti? Sí, sí, claro. Y a día de hoy yo no te digo que estoy conectado 100% porque todavía hay personajes, hay papeles, hay dinámicas que no, que es normal que no te identifiques al 100%. Hay dinámicas que tú no puedes hacer porque, no sé, una situación económica a nivel empresarial te lleve, o una situación económica propia te lleve, ¿no? Entonces, a lo mejor tú quieres tomar una decisión, pero a lo mejor las condiciones de contorno no te lo permiten. Y cuando me refiero a Claro. condiciones de contorno, me refiero a condiciones de contorno impuestas por lo que hay afuera e Sí, impuestas por sí, ti sí. mismo porque estás en un trance personal específico, por economía, por crisis existencial, esas por hablar de las propias, ¿no? De las personales, pero también están las que son externas, ¿no? La empresa no tenga un buen año, eh,
tu sector no es el que esté en el mejor momento, tu estrategia que adoptaste en su momento no era la correcta, o la estrategia global en la que estás inmerso no da los resultados que se esperaban. Entonces, esto te lleva a manejar ciertas cosas y te hacen que te alejes de cierta, de cierta verdad o de cierta forma de ser propia, ¿vale? Y es normal. A mí el que me diga que, salvo que sea un CEO, gran CEO de una empresa y muy dictatorial, y cuando es un CEO depende de un consejo de un consejo administrativo también, o sea, el CEO está muy señor hasta cierto punto, pero tiene un consejo administrativo que está por encima de él que dice, oye, por aquí no, ¿no? Entonces al final, Claro, nadie en ningún momento es 100% propietario de decisiones finales. Es que ni siquiera un autónomo es 100% propietario o 100% independiente en tomar todas las decisiones porque está supeditado a las condiciones de contorno. Y la primera de todas es, en España, como el ejemplo de España, sí, es el ser autónomo te condiciona a una cantidad de situaciones porque, y la primera, la más grande es toda la parte impositiva y todo lo que tienes que pagar y todo lo que tienes, al final tú dices, bueno, pues que no me sale ni siquiera me sale cuenta ser autónomo porque no produzco la cantidad de dinero suficiente para yo pagar mi estatus de autónomo, ¿no? Ya esa dicotomía, esa situación, esa forma ya te hace pensar, dices, yo quisiera ir por aquí, pero no puedo. claro, claro. Al final te condiciona. Y Ujú. llegaste a sentir, o sea, porque sabemos que primero empieza lo interno a llamarte y luego, cuando no se atiende, llega al cuerpo físico. ¿Llegaste a tener algún episodio en el cuerpo físico debido a la frustración y a toda esta situación? Sí, 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 pero varias veces, ¿eh? De hecho, creo que la más llamativa fue un día que iba a trabajar, iba rodando, iba en el coche, me tocaba un trayecto, bueno, más o menos largo, unos 40 minutos, ¿no? Donde tenía que llegar. Y, y faltándome unos 10 minutos para llegar, me quedé blackout completamente en mi Oh, cabeza, eh, y no sabía dónde iba a ir, no me acordaba dónde iba. Blackout total, blackout. Estaba yo manos en el volante, conduciendo, tenía puesta la música, o no sé si tenía un podcast, ya ni me acuerdo. De repente, o sea, eso un pequeño apagón, ¿no? Un sí, 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 sí. pequeño apagón de decir, como cuando tú tienes cuando se hacía antes en el Super 8, ¿no? Que se armaban las pelis, ¿no? Los fragmentos, ¿no? Y tú quitas escena, ¿no? Esta escena no, esta escena no. Pues imagínate que tú agarras y dices, este grupo de escenas la quito. Y te Sí, quedas un poco en ese blackout, ¿no? Pues ese blackout, quieras o no quieras, me llamó mucho la atención porque tardé, tampoco te voy a decir que es que me quedé blackout 10 minutos y no sabía, no, pero a lo mejor fueron segundos o medio minuto o un minuto, no sé, que te quedas blackout diciendo, ¿a dónde voy? claro. ¿Dónde voy? Y Pero, eso, y ahí realizas algo o sigues avanzando. no, seguí avanzando, pero me quedé con ese ruido en la cabeza todo el día. O sea, mientras trabajaba, me cuestionaba y decía, pero ¿cómo te puede pasar esto? Yo me decía a mí mismo, ¿no? ¿Qué coño te está pasando que te está ocurriendo esto en la cabeza? O sea, yo decía, y me hablaba a mí mismo, Daniel, ¿te estás volviendo loco o qué? ¿Qué te está pasando? ¿No? Y al final, pues lo que te das cuenta es que no es otra cosa que estar sometido a situaciones altamente estresantes que, bueno, cuando tienes pensamientos repetitivos, cuando no tienes desconexión, al final empecé yo porque al final esto es todo escalable, ¿no? Al final dejas de hacer hobbies, dejas de hacer cosas que te liberan la cabeza, dejas de hacer lo que te limpia el cerebro, dejas de hacer todo, dejas de hacer una cantidad de cosas y solamente te empiezas a convertir en un autómata. Y el Sí, convertirte en un autómata tiene esto, que vas en automático todo el tiempo. Yo tengo un ejercicio que siempre hago porque suelo ser muy autómata en general muchas cosas. Yo
A veces mi mujer me dice, ya esto vas a perder la cabeza, no la pierdes porque la tienes atada al cuello, pero que a veces la puedes perder. Y yo tengo un ejercicio que es metódico y es que yo salgo de mi casa y yo antes de cerrar la puerta de mi casa, yo me toco los bolsillos de adelante y de atrás, me cojo las muñecas, ¿no? Que tengo reloj, tengo una pulsera que siempre cargo, mis anillos y vale, estoy completo, ¿no? Ya no se me ha quedado nada. Ah, no, los audífonos, porque yo necesito cada cierto tiempo ponerme los audífonos y desconectarme del mundo. Ah, los audífonos, tengo los AirPods, tengo todo completo, puedo salir. Pero es porque voy en modo autómata, pero ese es mi autómata sano, es mi autómata de mi rutina, ¿vale? Claro. Pero el problema es cuando pasa al autómata de yo no sé si me dijeron esto o me dijeron aquello, o si la cita era el sábado, o si la cita era el miércoles, o si era a las 10 o si era a las 12 o si era tal. ¿Por qué? Porque tienes la cabeza pensando en problemas. Que a Y veces no paras ni durmiendo, o sea, ni duermes. no, empiezas a dormir mal, entonces empiezas a tener conductas evasivas. Ok, La primera conducta evasiva es, venga, me tengo que ir a dormir, voy a dormir, ¿vale? Además, yo siempre he sido de dormir muy pocas horas, ¿eh? Yo no sé si es un defecto o una virtud, de que yo con 5 o 6 horas de sueño estoy ya completamente recargado y activo y puedo tirar. Yo creo que cuando tenga como 70 años me va a pasar factura. claro. Yo solo tengo asumido. Yo cuando tenga 70 años o me va a pasar como los vampiros, que voy a caer en un sueño eterno y voy a estar 5 años ahí dormido y después a los 80, a los 75 me despertaré. Oye, ¿que me he perdido de algo? No sé, ¿no? Pero con pocas horas de sueño suelo estar bien, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que empiezo a tener una conducta evasiva de decir, oye, me voy a dormir porque es que no quiero seguir pensando en las chorradas que estoy pensando. Pero es que te despiertas exaltado después de esas 5 o 6 horas de sueño con el mismo problema. Y entonces eso lo que denota es que tu cabeza no te ha llevado a dormir completamente. Y me empecé a hacer un ejercicio con el smartwatch, empecé a seguirme el sueño, ¿no? Y a ver cuándo entraba en fase REM. Pasaron no sé cuántas veces que yo nunca entré en fase REM por semanas. Ok, Dormía, sí, claro, dormir, pero tú no descansas hasta que tú entras en tu fase REM del sueño. claro. Y empecé a ver y digo, "Ostras, pero es que yo no estoy durmiendo, no estoy durmiendo lo que toca. Y, ¿no? Entonces empieza esa conducta un poco de machote. Ah, aquí no pasa nada, venga, tira, que aquí, porque también he sido muy, muy de hábito nocturno, yo siempre fui de estudiar de noche, a mí las trasnochadas, mientras estudié toda la cantidad de años que estudié, me llevaron a muy buenos resultados porque yo me pegaba unas panzadas de horas, ¿vale? De hecho, tengo un amigo que perdí hace un par de años que teníamos una rutina un poco nociva en la universidad y éramos de los pocos que teníamos hábitos nocturnos y nosotros teníamos esta receta. Esta receta eran 2 botellas de Coca-Cola de 2 litros, 2 paquetes de Oreo y 2 cajas de Marlboro Rojo. Con eso, con eso era que pasábamos la noche para aprender y para estudiar y para los exámenes y para todo esto cuando estabas en la parte más avanzada y más dura de la carrera, ¿no? Afortunadamente dejé de fumar hace muchos años. Era lo que Y te iba a este, preguntar. y este tipo de ¿Continuaste pasar, con no, eso? no, no, yo dejé de fumar hace mucho tiempo, pues me di cuenta que es un suicidio lento y caro, por lo Sí, 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 cual, sí. por lo Total. cual me lo quité encima. Pero bueno, al final, entonces, claro, empiezas a entrar, volviendo un poco al tema, ¿no? Empiezas a Sí, entrar en sí, esta parte un poco evasiva de decir, no, no, duermo, pero es para no pensar. No duermo para descansar, duermo es para no pensar. Y bueno, esos son indicativos donde dice, aquí hay un problema, ¿no? Aquí ya se me está encendiendo un testigo en el tablero del carro, que algo no está yendo como toca, ¿no? Entonces, ahí fue donde empecé a decir, oye, hay cosas que no van, ¿no? Adicionalmente empiezan a ocurrirte cosas en tu entorno, con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, donde hablas con tus padres y te notan, que no hay nadie que te conozca mejor que tu madre o tu padre, ¿no? Y al final bueno, hablaba con mi mamá y de repente me decía, "Pero no estás bien, ¿qué tal? ¿Duermes?" Yo, sí, duermo lo que toca. ¿Cómo a la oficina? Bueno, ahí voy sacando cosas, ¿no?
y vas ahí, ¿no? Entonces, entonces entras en esa tercera etapa, ¿no? Ya yo te he hablado de la primera, para mí la primera etapa es la incredulidad, ¿no? La segunda es la de ese autocastigo y de esa llevarte un poco al límite. Y la tercera es cuando tú empiezas a negarte, en la negación, ¿no? Decir, no, no, bueno, yo voy, esto se acabará en un momento, esto va tirando, esto va no sé qué. Pero es que, claro, no estás poniendo arreglo a las cosas, no estás acotando lo que te está ocurriendo. Entonces al final, pues empieza a ocurrirte una cantidad de cosas alrededor que empiezan a pasarte factura. Empiezan a pasarte Claro, factura porque ya empiezas a perder el control de cosas. Yo empecé a perder el control también de muchas cosas y esa pérdida de control te empieza a llevar a arrinconarte a una cantidad de situaciones que te lleva a momentos dolorosos donde tú dices, "Ch, o cambio o veo un mecanismo de defensa o veo alguna forma de hacerlo porque no estoy yendo donde toca". claro, todo se convierte al final en una bola de nieve porque no has ido a la raíz de lo que está sucediendo, sino que vas como tapando absolutamente todo y debemos también saber que al hombre en específico se le ha dicho tanto que tiene que mantener su hogar, que tiene que ser fuerte, que tiene que ser la cabeza de familia, que tiene, entonces al final es mucha responsabilidad, aparte que la mayoría de los hombres viene de un hermetismo, o sea, no comunican para no preocupar a su familia Correcto, ni preocupar a su pareja y entonces empieza todo una cosa detrás de otra sumarse que se pudo detener al principio, pero al final, no, ya vamos a solucionar, y empieza aquello a crecer, a crecer, a crecer. ¿Y en qué momento es cuando tomas la decisión de decir, aquí hay algo que hacer? O sea, ujú. ya tengo que parar, que tengo que hacer algo. ¿En qué momento de todo de toda esta situación dices, hay algo que tengo que hacer urgente? Es que no fue un solo momento, fueron varios. Ok, Yo te diría que para no nombrarte un momento en particular, te voy a decir que fue la situación que llevó ok, a dar clic, ¿no? Y decir, fíjate que tú llevas mucho tiempo siendo resolutivo, ¿no? Yo pongo la analogía de ese, como cuando uno veía comiquitas de pequeño, que venía un poco, no sé si era el gato Tom con el Tom y Jerry o el coyote y el correcaminos, ¿no? Que había una represa, como los castores, ¿no? Que empiezan a poner un montón de troncos, ¿no? Para represar el agua, pero cuando la presión se va haciendo bastante grande, empieza a ver que primero se pone de frente a la represa y tapas un hueco, ¿no? Y de repente cuando tapas el hueco te sale el agua por otro y tapas el otro, ¿no? Y entonces cuando has tapado el otro, metes la pierna y entonces metes la otra pierna y dices, yo no me quedan extremidades para tapar esto, ¿no? claro, Y entonces el coyote o el gato ton se giraba y entonces ponía la espalda para tapar, ¿no? Pues yo llegué a un momento donde muchas cosas externas terminaron haciendo eso, ¿no? Vas tapando, ¿no? Y entonces tú dices, voy salvado, por esto ya salvado, por lo otro ya salvado, por lo otro ya salvado. Y siempre con el tema por delante, decir, tengo que seguir tapando porque tengo que em, seguir protegiendo a mi entorno. Mi entorno no puede estar, mi entorno no tiene por qué correr las consecuencias de mi desidia o de mis malas acciones o de mi falta de decisiones en según qué momento con según qué cosa. Bueno, llegado a ese punto, em, vas tapando, ¿no? Entonces, y esto lo puedes hacer por un tiempo, ¿eh? Lo puedes estirar y puedes claro, ahí con el chicle. Y entonces cuando ya se te caen las extremidades, estás mascando chicle, coges el chicle y tapas el otro hueco, ¿no? Y vas haciendo. Pero hay un punto donde ya la presión es tan grande que no solo te arrastra, sino que te aplasta. Y cuando te aplasta, y empiezas a tener una cantidad de cosas que te empiezas a fastidiar, te empiezas a sentir ansiedad, empiezas a sentir ya cosas un poco más físicas, más fisiológicas, que no son nada agradables.
Entonces, llegado a ese punto que ya tú dices, es que todo me viene encima, empiezas a sentir que tus hijos son incondicionales contigo, pero sientes que tienen cierta reserva contigo, tu pareja ya empieza a demostrarte que no confía en ciertas cosas tuyas, tal. Y dices, pues espera, esto no está yendo por donde toca. Claro. Y reconocerlo es el paso más complicado. Sí, claro. Claro que reconocerlo es lo más complicado, porque reconocerlo es reconocer fracaso. Eso. Y venimos de una sociedad donde el fracaso no te honra ni te gratifica. Claro, claro. Eso es Es una de las que, cosas, es una de las cosas que la cultura latina, cuando me refiero a la cultura latina, no hablo de latina, Latinoamérica, no me hablo latina de los pueblos latinos, españoles, franceses, portugueses, italianos, la gente más del sur de Europa o de Latinoamérica. El fracaso no es una palabra que entra. En cambio, la cultura sajona es mucho más sabia en ese aspecto y premia mucho al que fracasa y se levanta. claro, claro. Y al final, es que fíjate como todo esto va como en contra, porque la vida en realidad debería ser cambios constantes. Tú ya no te Sí. sientes bien en un sitio, tú colocas tu renuncia y te vas a otro sitio y postulas en otro sitio, pero muchas veces, ¿qué fue lo que te dijeron? Haz carrera y llega a la cima del éxito. Y entonces te quedas ahí, así no te guste, así no te traten bien, así ya no te gusta el ambiente de trabajo, y sigue, y sigue, y Y, sigue, y todos los días te despiertas quejándote, yendo al sitio malhumorado diciendo otro día más y voy a ay, tener, entonces, y eso se repite muchísimo. sí, y entran factores políticos. eh, claro, es que como yo no le pele los dientes a no sé quién y le vaya haciendo, que vaya teniendo visibilidad, es que no voy a llegar a ningún lado, ¿no? Y al final empiezas tú a dudar de ti misma, de tus capacidades y una cantidad de cosas, y entonces el amiguismo y no sé qué, y entonces eso te estanca en un lado, o son muchas cosas, ¿no? Y yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a la gente que yo he mentorizado en un momento a nivel profesional, y siempre le digo lo mismo. Em, a una de las cosas que más le tengo miedo en general es a la zona de confort. La zona de confort, yo particularmente, y siempre lo aconsejo a todo el mundo, la zona de confort hay que tenerle miedo, mucho, mucho miedo. Porque la zona de confort, el miedo paraliza, sí, claro. Y la zona de confort también. Claro, La zona de confort paraliza muchísimo. Paraliza muchísimo. Por eso yo siempre he tenido un fenómeno, ojo, que no suena a crítica de ningún tipo. Pero siempre he llamado que en España en particular, por ejemplo, y lo hablo de España porque es el caso que tengo más evidente a día de hoy, sí, ¿no? Pero estoy seguro que esto ocurre en muchas otras culturas, en muchos otros países. Y es el hecho del funcionario, ¿no? Yo lo llamo el sueño ibérico. sí, La gente em, eh, que más años de su vida preparando posiciones para quieren ser funcionarios, porque sabe que no lo van a echar en la vida, porque no vas a claro, perder el trabajo nunca en tu vida. Y que vas a trabajar de 8 a 2:30, o de 8 a 4 o de 9 a 4 o de 9 a 6 o de 10 a 6 toda tu vida, vas a cumplir tu horario y hagas mejor o peor tu trabajo, vas a seguir teniendo tu trabajo con un sueldo mucho más que digno, y vas a tirar para adelante con él y vas a tener... ¿Lo estoy criticando? No. Es no, absolutamente respetable, es absolutamente válido, es absolutamente real, concreto, y el que lo logra, en la escala que sea, se aplaude, ¿vale? Pero yo particularmente, yo no me hallo cómodo en ese registro. ¿Por qué? Porque básicamente creo que la vida es suficientemente corta y suficientemente interesante para quedarte haciendo lo mismo toda tu vida. Y a nivel profesional, es que es muy loco de pensar. Piensa que tu profesión de forma reglada, ¿vale? Ya no hablo los que tienen más libertad, pero una profesión reglada, que tiene que ir a una oficina o que tiene que teletrabajar o lo que sea, ocupa un tercio de tu vida, ocupa 8 horas de tu vida, claro, como mínimo, ¿vale? Estamos los que trabajamos por objetivos.
donde no trabajamos 8 horas, podemos trabajar 10, 12 o 6, dependiendo. Si Exacto, logras tu objetivo, yo hay días que trabajo 6 horas porque he logrado mi objetivo y bueno, ya está, no pasa absolutamente nada. Pero son muchos más los días de trabajo 10 o 12, claro, claro. porque yo tengo que cumplir un objetivo, tengo que cumplir una cantidad de cosas, tal, y no existe peor jefe que tú mismo. Sí, tal cual, sí, es No existe verdad. peor jefe que tú mismo. Tú no te vas, si tú eres una persona responsable con tu trabajo o con las cosas que estás haciendo, tú no te vas a la cama tranquilo si sabes que algo quedó pendiente, Claro. Al ¿no? final, Entonces, al final terminas por no desconectar del trabajo y llevas el trabajo al hogar también. de hecho, es una de las cosas que yo más aplaudo de las generaciones actuales, donde le han puesto un lugar muy importante a su salud mental y a su tiempo libre. Y creo que eso es un gran triunfo que tenemos con las generaciones actuales. Yo, una de las bondades que he tenido en los últimos 4 años en el trabajo que tengo es que he tenido la posibilidad de contratar gente de edades muy distintas. He contratado gente muy joven y he contratado gente ya con cierta edad. Em, y con la gente joven he aprendido un montón, ¿vale? Claro, Cosas en las que estoy de acuerdo y cosas en las que no estoy para nada de acuerdo. Me he encontrado dos casos, me he encontrado dos extremos. Me he encontrado el extremo de la persona que quiere hacer su horario y fuera. Se acabó, a mí no me cuenten más nada, yo quedo en mis vacaciones, soy el que el 12 de enero tengo planificado todas las vacaciones del año. Em, es válido, bueno, insisto, es sí, válido, sí, no me estoy sí, metiendo tal con cual. ello, ¿vale? Pero, bueno, es un modelo de trabajo. Y me he encontrado con el caso contrario de la persona que me he encontrado que muchos chicos jóvenes, cuando me hablo de chicos jóvenes, personas por debajo de los 30 años, que son auténticos tiburones en el estanque. Ambiciosos, saben lo que quieren, saben a dónde tienen que ir, tienen claro a dónde no tienen que ir y tienen un sentido de responsabilidad muy grande. Ok, Por eso a mí, y me riño mucho con otras personas y personas más mayores que yo, que las generaciones actuales están... No, 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 no nos equivoquemos, ¿eh? Las generaciones actuales, muchas tienen muy claro las que tienen las cosas claras, las tienen muy claras. El que no las tiene claras es un desastre. claro, Esa polarización que vemos en todos los aspectos, ¿no? Aspecto político, profesional, que está todo polarizado, también se ha polarizado en ese punto. Encuentras al tiburón que sabe hacer todo y que tiene muy clara la personalidad, y tienes al que es un absoluto desastre y no tiene ni idea qué va a hacer con su vida. Y hay un espectro en el medio, amplio, no tan numeroso, pero te encuentras esos dos extremos. Entonces, sí, bueno, y yo realmente creo en la fusión, porque sí que, por ejemplo, y te pongo un ejemplo, mi papá trabajó en PDVSA por muchos años y me dice, hija, yo estoy ahora, si por ejemplo quisieran levantar la industria petrolera, yo ya no tengo la tecnología, ni lo digital, ni nada de eso, pero tengo los conocimientos de cómo funciona una planta. Son muchos años, eso no se olvida. O sea, fue eso ya. muchos años metido en la industria. Yo siento que si yo le entrego toda mi gestión y todos mis conocimientos a alguien joven que sí también le apasiona la industria petrolera y fusionamos todo, generaríamos algo muy explosivo. Y digo, es que yo siento que es ahí, fusionar absolutamente todo. Porque, por ejemplo, sí, las nuevas generaciones obviamente dicen es que por donde ustedes iban no tiene sentido. O sea, tú no puedes Correcto. trabajar 12 horas y no atender tu familia, no tener tiempo libre, no tener tiempo para ti. O sea, eso es insostenible en el tiempo, porque al final entonces pasa esto, las enfermedades que, ok, dedicaste muchos años, pero después entonces la mitad de tu vida estás en cama, estás con una enfermedad que ya no puedes viajar, no puedes hacer nada, no puedes estar, tampoco realmente lo veo como la filosofía de vida para mí. Cada quien respetable lo que quiere en su vida, pero Totalmente, para mí no. totalmente. ¿Y qué cambios implementaste en tu vida después de toda esta situación que llega el momento cumbre en donde dices, ya aquí no hay más nada que tapar? ¿Qué cambios implementas en ese momento? Bueno, cambios como tal, varios, pero yo creo que los cambios son más
más internos que con tu entorno, ¿no? Voy a comenzar un poco con el entorno, que es el menor cambio que hay, ¿no? El primero es, bueno, un poco tener un poco más de transparencia, ¿no? Al final, bueno, sincerarte según qué cosa, ¿no? Eh, comentar lo que te sientas cómodo comentarlo y contar con el apoyo o pedir el apoyo necesario de tu entorno. Eso es una de las primordiales, ¿no? Y que lo recibas, ¿no? Pues también puede pasar de que estés en esta situación, que yo creo que eso es lo peor que te puede pasar, y no tengas un entorno que te acompañe. Yo Claro, afortunadamente, súper afortunadamente, he tenido un entorno simplemente excepcional y con un apoyo y con un apoyo, una comprensión, pero con una seriedad importante, porque tampoco podemos caer en el tema de que te pasa esta situación, te pasas completamente al otro lado de la autocomplacencia, ¿no? Y el esperar que todo el mundo te dé una palmadita en la espalda. Tampoco va por ahí, sí, ¿eh? Hay que ir con la realidad, hay que asumir la realidad, asumir las cosas y tal, ir paso a paso en eso, ¿no? Yo no te voy a decir que es que yo cambié todo de la noche a la mañana y libro abierto para todo y no, ¿no? Porque son muchos años no, haciendo las cosas de una manera, obviamente. es muy difícil y es muy difícil. Yo te estaría mintiendo aquí, como dices, te estaría mintiendo como un bellaco si te digo que hemos cambiado todo, soy un libro abierto, absolutamente no, no. Estoy pidiendo apoyo para ir resolviendo cosas. ¿Qué otra cosa cambias? Pues al final es ese pensar fuera de la caja. No hay mayor necio que el que quiere resultados distintos haciendo lo mismo, Claro, ¿vale? Entonces, bueno, yo decía, em, yo para salir de esto, lo primero es, ¿no? Voy a partir de lo personal y esto voy a pasar un poco a lo profesional, ¿no? En lo personal era, ¿qué tengo que cambiar, no? Entonces es, eh, hazte una lista de lo que no funciona, ¿no? Entonces me salieron dos, tres ítems que no funcionaban, evidentemente, ¿vale? ¿Y cómo hago para que estos ítems, qué tengo que hacer para que este ítem o este otro funcione, ¿no? Entonces, uno dice, este me lo quito de la vida. Este ítem ya, esto ya no lo voy a hacer. Y este otro no, lo tengo que cambiar. Y este otro, tengo que pedir ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué cosas he buscado? Obligarme a hacer algo que, y sonará un poco ridículo lo que voy a decir, pero obligarme a hacer algo que no me deje en nada. Obligarme a hacer algo, una actividad tan banal y tan absurda que no me deje nada en mi cabeza. Ojo, ya no hablemos de que no, que ahora voy a dedicarme a leer libros y voy a pensar en la filosofía. Mentira, mentira, mentira. Busca hacer cosas que no te aporten nada malo, pero que si te aportan algo bueno sea simplemente quemar el tiempo. ok, ¿Vale? Ojo, y yo te digo algo tan banal como coger un día la Play de mi hijo y me puse a jugar. Que ok, me da claro. Vivir. el tiempo. Em, ver una peli que siempre te gustó y que te apetece otra vez volver a ver después de mucho tiempo. Yo descubrí en este interín un pasatiempo, por decirlo de una forma, que nunca me imaginé que iba a tenerlo, ¿eh? Y es que yo alrededor siempre tuve mucha gente que eran muy, muy buenos lectores. Mi mujer se devora los libros. Tú le regalas un libro y se lo manda. O sea, es una ratoncilla ahí, ta, 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 página tras página, ¿no? De hecho, le fastidia mucho los libros electrónicos Sí. y no le gustan los libros electrónicos, salvo que en Navidad le regalé un Kindle, que el Kindle como no tiene brillo, no te permite, es una página opaca, es perfecto. Entonces ahora se los devora en digital, pero en el Kindle. Pero yo y mis tíos, mira, en mi casa había unas bibliotecas de novelas y libros y tal, impresionantes, una mejor que otra. Pero mi madre, que es la persona con la que conviví más tiempo en mi vida, con mi madre y con mi abuela no eran muy buenas lectoras, no tenían
ese hábito. Entonces a mí no me quedó el hábito de leer, pero a mí siempre me gustó todo el mundo fantástico, pelis de fantasía me he visto todas, series, todas, o de acción, y toda la parte de este cine, cinematográfica, un cine más de cultura, todo eso me ha encantado. ¿Qué pasa? Que yo he encontrado ahora un poco una especie de paso intermedio y es, me he hecho totalmente adicto a los audiolibros, pero adicto, Sí, es lo a- a- máximo. adicto a los audiolibros. ¿Por qué? Porque tengo poco tiempo. En general, en mi vida, trato de maximizar el tiempo. Entre el trabajo, entre las actividades deportivas de mis hijos, que consumen un tiempo importante. Entonces, ¿dónde quemo más tiempo? En mi oficina móvil, en el coche, en el carro. Claro, Al final digo, porque me muevo en diferentes oficinas, en diferentes zonas, entonces paso mucho tiempo en el tráfico, mucho tiempo en la autopista, en la carretera, lo que toque. Me pongo audiolibro y es que es una delicia. Y me voy devorando capítulo tras capítulo. Pa, 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 pa. Y me ha pasado que llego al parking de la casa y me aparco y entonces veo que le queda a ese capítulo, no sé, a ese fragmento de capítulo le quedan 50 segundos. Me quedo, me quedo con el motor apagado dentro, esperando los últimos 50 segundos. No tengo que escucharlo, no puedo cortarlo porque tengo que saber qué va a pasar. Escucho mis últimos 50 segundos y me voy y me subo para casa. ¿Vale? Entonces, bueno, esto fue una válvula de escape que para mí ha sido absolutamente increíble. O sea, a mí me ha ayudado mucho. Y esto eso a nivel personal, ¿eh? A nivel profesional, bueno, creo que ha sido la primera, es quitarme ese pensamiento de si no lo hago yo no está bien. Eso fue lo primero que eliminé en mi vida, ¿vale? Aprender a delegar y no sentirte culpable de delegar. ¿A dónde eso, voy? ¿A dónde voy con eso? ¿No? Y me pasaba, ¿eh? Y me pasaba los primeros meses. Tú delegabas una actividad, te decías, todo para ti. Y le das, mira, te toca hacer esto, ¿no? A una persona, a alguien de tu equipo, a quien toque. Y de repente te das cuenta que tú te quedas con menos curro y más tiempo libre y esta persona iba puteada. Y te empiezas a sentir mal. No, no, pero es que esto solo lo he hecho yo antes. Es normal. Tienes que asumir lo que eso pasa. claro, El tiempo que tienes ahora extra, aprovéchalo con cosas que generen un impacto más grande en tu empresa, en tu negocio, en tu actividad profesional. ¿Por qué? Porque tú probablemente lo que has delegado no quiere decir que no aporte. Sí, se aporta. Si lo hacías, hasta te gustaba y te encantaba que quemabas horas haciéndolo, porque lo hacías y te sentías bien haciéndolo bien. Ahora te encuentras descolocado porque tienes que hacer una cosa en la cual no estás tan cómodo, pero tiene un impacto mayor para tu empresa o para tu empresa, para tu empleador, para tu entorno profesional o para lo que sea, ¿no? Ese punto es una de las primeras cosas que tiene uno que asumir, que ese tiempo que tú delegas lo tienes que aprovechar en algo que genere un mayor impacto. Eso es fundamental. Lo otro es ser más pragmático y no llevarte cosas en tu cabeza. Al final, uno puede ser empático, uno puede ser amable, uno puede ser educado, uno puede ser muchas cosas, pero no te puedes inmolar, tú no puedes llevarte los problemas de los demás a la cabeza. claro, claro, No puedes llevarte totalmente, los problemas de los demás a la cabeza. O totalmente, sea, entonces, no te puedes llevar situaciones de otro como propias, aunque empatices y digas, tiene absoluta razón, pero por circunstancias tienes que tomar ciertas decisiones o de lo que toque. Pues hay que ser pragmático, porque claro. al no ser pragmático en estas situaciones, el que sufre eres tú. Sí, tal cual, tal Y en cual. eso, Estoy de y en acuerdo, esa, y, estoy de y acuerdo en ese contigo. punto, y en ese punto estás faltando a tu propia verdad. No, te estás protegiendo. Es un mecanismo de defensa. Y es súper válido. Si no te defiendes Claro, tú, no te proteges tú mismo, ¿quién te va a proteger? eso, totalmente, totalmente. Y son esas cosas, Y, ¿no? Y al y- final, y al final, y otra cosa que es una chorrada, pues, oye, sácate un momento, un espacio para hacer eso que yo decía, de hacer algo banal, con
en tu vida, en tu vida personal o privada, hazlo un poco también en la parte de trabajo. Haz algo que sea muy, muy, muy hasta lúdico si quieres, ¿no? Em, Mira, un día, no sé, llévate un desayuno a la oficina. Llévate un desayuno y desayuna con la gente con la que compartes tiempo. Y pásate un rato desayunando con esa gente. Claro. Y habla de gilipolleces. Habla de las tonterías del fin de semana. Haz eso un par de veces. Haz eso un par de Sí, veces. también para romper un poco con lo automático de todo el tiempo que estás en una empresa, ¿no? Y una oficina y todo tan mecánico. Me encantó eso de sentarte contigo y ser verdad, porque es cierto que muchas veces lo que haces es continuar, 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 pero te tienes que detener. O sea, cuando ya detectas que hay algo ahí, tienes que detenerte y ser verdad contigo, porque al final quieres ser verdad con los demás, pero no estás siendo verdad contigo. Y eso ¿Correcto? nos pasa a muchos seres humanos en donde no nos detenemos en la vida a poder ver si en realidad lo que yo estoy haciendo con las personas que estoy, lo que estoy viviendo, y ahí viene la siguiente pregunta, ¿qué es lo que estoy persiguiendo? ¿Éxito o felicidad? Porque es muy diferente. O sea, nos enseñaron el éxito, pero nadie nos Ujú. preguntó, ¿tú eres feliz? Porque yo no escucho en las familias preguntándose ni en las empresas, a ver, ¿cómo vamos? ¿Estamos felices con el proyecto? Yo nunca he escuchado eso. O sea, Mira, vamos, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, y los resultados son estos. Pero nadie se detiene un momento a ver si en realidad las personas están contentas, por lo menos, con lo que mira, estamos realizando. yo te pongo un ejemplo, ¿eh? En todo este tema de que me pongo audiolibros y tal, también está la parte un poco del mi auto guilty pleasure, eh, que es escuchar ciertos podcasts, ¿no? Y Sí, hay un par de podcasts eh, que escucho, ¿no? Y en estos días escuché uno de un experto en Cábala, una sí, persona que ha estudiado la Cábala, que ha estudiado filosofía, que ha estudiado una cantidad de cosas, ¿no? Y la conversación que tenía esta persona con dos chicos era súper enriquecedora. Y, y hay una frase que soltó esta persona que la va a tomar como propia, ¿eh? Y decía, uno de los mayores problemas que tenemos actualmente en la sociedad, y lo creo completamente, es cuando una persona, y vuelvo a citarte esa persona que te dije hace 10 15 minutos de que el día 12 de enero tiene cuadradas todas las vacaciones del año. Cuando una persona llega el fin de semana, perdón, cuando una persona llega el jueves y dice, necesito que se haya fin de semana, que nos pasa a todos, ¿eh? Y llega el lunes y dice, mierda, mañana es lunes, no quiero que sea lunes. Eso te puede pasar a ti. A mí me pasa un par de veces al mes, me pasa bastantes veces al año, pero no me pasa absolutamente toda la semana. Si tú durante el tiempo de descanso estás pensando, qué putada que tengo que volver a lo otro, y cuando estoy en lo otro estoy pensando en el tiempo que voy a estar de ocio, eso quiere decir que lo que tú haces a nivel profesional no sirve para ti, no es exacto. satisfactorio para tu persona. Y a lo mejor me puede decir cualquier persona me está escuchando, me está viendo y dice, este tipo está loco, existen unas realidades, existen unas situaciones, una casuística de muchas personas que no les queda otro. Evidentemente, 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 ojalá todo el mundo tuviera la posibilidad. Yo soy un privilegiado y lo digo, y lo digo, y siempre se lo digo, siempre se lo digo a mi mujer y se lo digo a mis hijos. Yo he sido un grandísimo privilegiado porque he estudiado lo que me ha gustado, he aprendido la profesión que yo quería, he ejercido la profesión en los lugares donde yo quería, he aprendido con los mejores, he trabajado con los mejores. Y eso no lo puede decir todo el mundo. Yo soy un privilegiado porque he conseguido todos esos hitos en mi vida profesional. Y me gusta mi trabajo y me encanta mi trabajo. Y a pesar de que yo pasé muy puteado este último año, estos últimos meses, por muchas situaciones, por mi profesión, yo no he dejado de querer mi profesión. Claro.
claro, porque la porque es algo que te disfruto, apasiona. porque la Claro, disfruto, porque disfruto lo que hago, en mayor o en menor medida. A lo mejor ahora la disfruto un poco menos porque estoy en situaciones un poco más complejas que antes, puede ser, ¿vale? Pero eh, yo espero nunca llegar al punto de cada jueves querer que sea fin de semana y cada lunes y cada lunes odiar que sea lunes. claro. No espero nunca llegar a ese punto, porque Y eso eso quiere lo decir ve, que eso cuando ocurra, de verdad, y ha sido una cosa que siempre me he dicho, me dijo una autoconfesión, digo, eso cuando ocurra, pírate, salte de lo que estás haciendo, claro, vete de lo que estás claro. haciendo. Y eso es más común de lo que Bueno, eso es súper nosotros común, pensamos. eso es O súper sea, común, eso es uf, súper eso es común. súper común. Eso es súper común. Fíjate que nombraste algo también, y ya lo he visto en varias ponencias, varios eventos, que cuando hay líderes y empresarios, lo principal es que les cuesta delegar porque sienten que nadie lo va a hacer mejor que ellos. Sí, Y ahí es un manejo de ego puro y duro. es Eso un es manejo un, de ego puro y eso duro. es un conflicto de ego, puro, puro y punto. Tal cual, pero aquí dejarlo sentado, que señores, al contrario, un gran líder y empresario quisiera tener los mejores del sector y ojalá lo hicieran, lo pudieran delegar para ellos dedicarse a lo que decía Daniel, a otras áreas operativas en donde pudieran aportar crecimiento para la empresa o ampliar la cantidad de sucursales o lo que tengan que hacer. Yo te digo Pero algo, es una mentalidad muy empresarial, ¿eh? yo espero que este podcast tenga mucha difusión, pero yo espero que muchas cosas, muchas personas no. O hay personas en particular que no me molarían que vieran porque dirían, este es un, que vaya jeta tiene este hombre, ¿no? Según qué cosa. Pero yo te No, digo algo, no, pero yo te digo algo, ¿por qué no descubrí antes la bondad de delegar? ¿Por claro, qué no me presté a tener antes la voluntad de delegar trabajo? ¿Por qué? Porque puedes emplear el tiempo mejor. Pero es que ese claro, ego que tiene uno, cuando, cuando uno es consciente de que uno es bueno en lo que hace, ¿vale? Porque tampoco nos vamos aquí a ir todos de modestos y decir, "No, bueno, yo es que soy modestito en lo que hago, yo llego hasta aquí". No, creo que la gente tiene que apoderarse de lo que sabe hacer bien y lo que sabe hacer mal. Lo que sabe hacer mal claro, tienes que reconocer, decir, yo esto no lo sé hacer, punto. Pero lo que claro, sabes hacer bien, es que decir, mira, yo en esto soy bueno. Pero tenemos que lidiar un poco con eso de decir, mira, yo sé que soy bueno haciendo esto, em, pero yo lo puedo delegar y a lo mejor no soy tan bueno en otra cosa, pero vamos a dedicarle tiempo a esa otra cosa, porque a lo mejor genera otro tipo de impacto, otro tipo de situación, tipo de cosas. Y descubrir la bondad de esto y de encontrarte con tiempo libre para emplearlo mejor. claro. Tiempo libre para emplearlo mejor. Y no, ojo, hablo de tiempo libre, no tiempo ocioso, son cosas distintas, ¿eh? Sí, 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 sí. Tiempo libre de dedicarlo a cosas que van a aportar mejor a lo que sea. Ideas nuevas en la empresa o algún área que está más débil o, o lo que sea, ¿vale? Y que a día de hoy no terminas de descubrir. Yo particularmente hay ciertas nuevas actitudes o nuevas cosas que tengo que hacer en mi rol actual que no las sé hacer y que a lo mejor no soy el mejor haciéndolas, las estoy aprendiendo. Y estoy aprendiendo sobre la marcha, estoy intentando curtirme un poco con gente que está más curtida en ciertas cosas, ¿no? Em, pero eso es solamente posible si yo lo que ya yo domino se lo he traspasado a otro. Ahora estoy Claro, viviendo una situación un poco peculiar donde todo eso que he delegado a otra persona me va a volver a mí por un tema particular. Pero no es un problema, porque ya ese plástico de decir, voy a romper el plástico, pues voy a delegar, ya está roto. Entonces, volverá a claro, mí ciertas cosas porque ya no contaré con algunas personas que me ayudan, no pasa absolutamente nada. Eso sufrirá una metamorfosis de algún tipo y a lo mejor lo distribuiré distinto en otras personas. A lo mejor lo que yo tenía delegado a una persona lo delegaré en tres. Y no pasa nada. claro.
¿Va a ser traumático al principio? Sí, probablemente. Me encontré a lo mejor alguno que no lo va a hacer. O alguno me va a decir, como hacen como hacen en las películas los policías cuando lo investiga el asunto interno, ¿no? Dice, mira, placa y pistola. Yo aquí no quiero más nada. ¿No? Claro. Y llega y dice, bueno, mira, tú no eras para esto, no te gustó, no te... Perfecto, ya está. Aquí nadie está obligado. Pero te puede pasar. Y ya está. Y lo tengo asumido. Y lo tengo asumido y tal. Y a lo mejor mi yo de hace 6 meses estaría ahora como un flan. Diciendo, esto se va a ir para, todo esto se va a ir al carajo. Si no lo saco yo y no dedico, no 12 14 horas, esto no, no, va a salir igual. ¿Vives más en presente? Intento. No, no Ok, te voy a mentir, no te voy a mentir diciendo, ah, yo ahora vivo el presente. Mentira. Mentira, mentira, mentira gigante. Intento vivir más el presente. Sí. Intento preocuparme menos por el futuro. Sí. Intento añorar menos el pasado. Sí. Intento. ¿Vale? maravilloso. Es que al final son muchos años viviendo de una misma manera. Tampoco podemos pretender de un día para otro, ay no, se apaga todo, le damos al interruptor y ahora salió la no. No, o sea, esto Una no es mentira así, muy esto es grande. paso a paso. Una mentira muy grande decir que tú dices, mira, esto es un switch, pack, y tú lo pasas y dices, fuera. Y no, Claro. esto ha cambiado todo tal, no, no. Estoy ahora incorporando nuevos hábitos en mi vida, estoy incorporando, cambiando ciertas cosas. Hay un hobby que empecé hace un par de años que ha sacado lo mejor y lo peor de mí, que es el tema de trabajar con inversiones, ¿vale? Ok, Psicológicamente ha sido un reto enorme para mí, ¿vale? Em, porque ha sacado lo más primitivo de mi persona. Y lo digo sin ningún tapujo, ¿eh? Cuando me refiero a lo más primitivo es mi mayor enfado, mi mayor frustración y mi mayor tristeza me la ha sacado haciendo esto, porque al final em, el tema que tiene que ver con finanzas, inversiones, tal y todo esto, em, es súper complejo porque depende mucho de tu cabeza, de lo frío que eres o de lo emocional o poco emocional que seas, ¿no? Y ha sido un camino complejo. De hecho, no en vano, la mayoría de muchos de los premios Nobel en economía son psicólogos y no economistas, sí, porque está todo aquí. claro, Y esto me ha enseñado a manejarme en ciertas cosas y ha sido una de las cosas que he tenido que cambiar porque parte de ese ego que tenía y que sigo teniendo en muchas cosas, me hacía pensar, digo, tú te has estudiado un montón de años, eres un tipo, coño, medianamente inteligente, que aprendes las cosas rápido, que tal, que eres avispado, que te buscas la vida, te sabes resolver las cosas. Tú aquí, vamos, vas a triunfar como la Coca-Cola. Mentira, mentira, claro. mentira. Esto tienes que tener ayuda, tomar ejemplo, ver de otras cosas, ver quién lo hace de una manera, quién lo hace de otra, quién lo hace mejor, quién lo hace peor. Y en el camino te vas a dar golpes. Pero cuando te reconoces que viendo lo que hay alrededor y aprendiendo y educándote, vas empezando a sacar resultados poco a poco, vas viendo, y estoy ahora un poco en ese punto. Estoy ahora un poco en un punto de autoconocerme en ese aspecto de ahora cómo me manejo con esto, ahora cómo me dejo aconsejar, cómo... Y entonces eso me está ayudando a escalarlo en más aspectos de mi vida. Y eso ayuda Maravilloso. mucho. No, no, y has dado ahí con un punto, porque a lo mejor hay que cambiar el ambiente y hay que cambiar en dónde vas a aprender esa parte de ti que va a evolucionar y luego traspolarlo a otro sector o a tu liderazgo o a cualquier, o al hogar también, porque, No, porque es muy válido. sí, 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 tal cual. o simplemente, oye, no quiero decir que mi receta sea una receta mágica, porque no lo es, No, ni va a ser válida para otros, pero sí es verdad que si hay cosas que puedes identificar, que a lo mejor le pueda estar ocurriendo a otra persona o le puede estar ocurriendo a otro entorno, en otra situación, con sus especificaciones y situaciones particulares,
y dice, oye, a mí esto y esto me funcionó. Ya está. Claro, ¿Te va a claro. funcionar a ti? No, No y lo te sé, no lo sé, pero claro. esto a mí me funcionó y a lo mejor te puede funcionar. A lo mejor, ya está. Sin, Y al final esa es tu verdad. Y aquí lo que vinimos justamente a eso, a inspirar desde tu verdad a otras personas que puedan estar pasando por una situación similar, parecida, que digan, hey, ya voy, que me veo identificado con esto. En este momento ya vamos a ir cerrando para entonces dejar aquí toda la información, que esto da para hablar muchísimas horas, pero para hacerlo mucho más fácil para las personas poderlo ver. En este momento de tu vida, perfecto o dar lo mejor de ti. mm, ¿me das la opción de no escoger ninguna de las dos? También, si no la quieres escoger, es perfecto también. Y te digo por qué. Eh, yo siento que estoy muchos años dando lo mejor de mí Ok, hasta el punto de inmolarme, de dar demasiado de mí, de nunca ok. decir no, de nunca poner límites. Mm, Daniel sirve para esto y para esto. Sí, venga, va, y todo lo mejor y para todo el mundo. Y tú mismo, bueno, no, ya yo me iré buscando un poco conmigo mismo. Ya, ¿no? claro. ¿No? Entonces, ¿me da lo mejor de ti? Sí, de una forma integral, yo diría que sí. Perfecto. Todo lo que ocurre al Pero final con es límites. perfecto. No, pero ojo, todo lo que ocurre ya es perfecto. Lo bueno y lo malo. Dentro de lo Claro, bueno hay perfección, dentro de lo malo hay perfección. Ya está. claro. Yo no tomo acción de según qué cosa si no me llevo un carajazo. Y es tu Y eso, es tu forma de aprendizaje. y eso según como tú lo veas, dice, pero eso no es perfecto. Sí, sí es perfecto, porque hasta que no me di el carajazo no cambié esto. Claro, claro. No, me encanta, me encanta. Y si tuvieses que darle una frase de cierre a las personas que escuchan este podcast, o un consejo, o como tú lo quieras llamar, ¿qué les dirías? Uh, complicado articularlo de alguna forma. Oye, yo simplemente diría algo muy básico, yo creo que si sientes que hay un problema, es el mejor primer paso que hay. Si sientes que hay algo que no está yendo bien, si eres capaz de identificar que algo no va bien, ya tienes un buen camino rodado. Si además eres capaz de diagnosticarlo o de pedir la ayuda necesaria para diagnosticarlo, mejor que mejor. Y lo mejor de todo, el tercer paso es que si tienes alguien que te apoya al lado, para lograr esas dos cosas, uno, identificar el problema y después diagnosticarlo, si tienes alguien al lado que te apoya en eso, tienes todo. Totalmente, totalmente. Gracias, Dani, por este espacio, porque sé que vienen muchas almas que están colapsadas a nivel laboral, Ujú, pero no saben ni siquiera identificarlo. Han vivido tantos años igual que no saben, sienten que hay algo, sienten un vacío, pero no saben ni siquiera identificarlo. Y entonces, saber que siempre hay personas que te pueden tender la mano para que puedas identificar lo que estás sintiendo y que puedas también solucionar esa situación ujú, paso a paso, como ya les hemos dicho aquí, hemos sido completamente transparentes y verdad. No es que pasas un switch y ya se acabó todo, no, para nada. No Es existen un soluciones día a la mágicas. vez, constancia, un día a la vez y constancia y haciéndote responsable, el adulto responsable, ya no estando en el niño que da las pataletas, ni el adolescente rebelde, el adulto responsable que dice, yo tengo algo, siento algo en este momento y algo no está bien, así que Ujú, voy a tomar acción para poder modificar esta situación que tengo en este momento. ujú, Así que, totalmente. pues nada, gracias por este episodio No, del gracias a ti. podcast
Y Gracias a nada, ti. que te deseo mucha, mucha felicidad y que bueno, que también como padre sigas viendo, que estábamos hablando un poco detrás de cámara, sigas viendo todos esos sueños también de tus hijos realizarse, que no hay mayor satisfacción que acompañar también a nuestros hijos y también estar en equilibrio hogar y la parte laboral, ¿no? Correcto. Es que sin una no puedes tener el otro. Y vos insisto, es como amputarte, estoy hablando un poco exagerado, ¿no? Pero es como amputarte parte de tu propio ser, ¿no? Al final, bueno, insisto, tu parte profesional ocupa un tercio de tu vida, o en teoría ocupa un tercio de tu vida. No está yendo bien, un tercio de tu vida no está yendo bien. Pero si además eso no va bien y te afecta el otro tercio de tu vida, que debería ser eh, tu parte personal, el otro tercio de tu vida, a los que duermen 8 horas, te puede afectar también el sueño, pues oye, eso te lleva a una situación de caos muy grande. Y, Gracias, y, y, gracias. y- y el caos oficialmente, y es un concepto de ingeniería, y es una frase que quiero dejar aquí, el caos Sí. es el desorden del universo. Oh, claro, claro, tal cual. ¿Vale? Cuando hay desorden en el universo, las cosas no funcionan y no salen. Claro. Qué buena frase de cierre. Así que, bueno, aquí tuvimos a Daniel García, líder empresarial, aparte, padre, hombre, persona real, tal como nosotros, tal como yo también. Ya sabes que si te gusta este podcast, si sientes que le puede aportar algo a otra persona, no es nuestro. Nosotros simplemente aquí estamos inspirando desde nuestra verdad. Si también quisieras grabar tu podcast, porque también quieres inspirar y dijiste, ah, no, pero quiero ir también a dar mi mensaje en www.alejandraguerram.com. Puedes contactarme para grabar tu podcast y si te gusta, compártelo, dale like, escribe que voy a estar aquí también leyendo y si Dani también tiene que responder algo, también se lo haré llegar. Totalmente. Y bueno, abiertos a ayudar como seres humanos también. Si sientes que estás en una situación similar y quisieras escribir para ver qué piensa él o cómo resolvió en el momento, también estamos aquí como seres humanos, ya sin título, sin nada, para tender la mano en esos momentos en donde a veces no sabes ni por dónde comenzar. Nos vemos en el próximo episodio y gracias por escucharnos hasta aquí. Gracias, gracias a ti.